¿Cuál es el orden correcto para empezar a leer la Biblia? ¿Existe algún orden correcto para leer la Biblia? La verdad es que no hay nada establecido en estricto rigor de cómo empezar a leer la Biblia. La verdad que finalmente la decisión la toma uno, la tomas tú en este caso. Yo te puedo dar sugerencias, como siempre digo, de mi experiencia, de mis estudios, de cómo comencé a leer yo la Biblia y me funcionó, cómo el Espíritu Santo me fue guiando a través de los años y cómo yo también he podido enseñar a muchas personas las oportunidades que Dios me ha dado en la vida, ¿no? Esto es algo práctico que realmente funciona. Y lo más sencillo y básico para empezar a leer la Biblia sin complicarnos la existencia es empezar a leer Salmos y Proverbios. Estos libros son considerados libros poéticos y los encuentras en el Antiguo Testamento. Ahora, hay quienes me dicen, pero Natalia, yo quiero que me digas en el orden correcto en el que, o el orden que tú me sugieres, paso a paso de cómo leer la Biblia, qué libros y cómo. Bueno, en la pregunta anterior respondí esto y ya digo siempre lo mismo, que el libro por excelencia que siempre recomiendo para empezar a leer la Biblia si eres principiante es el libro de Juan en el Nuevo Testamento. Y luego del libro de Juan vuelves al Nuevo Testamento desde su inicio, que es el libro de Mateo, y terminas de leer hasta el Apocalipsis en el mismo orden que ya está establecido para luego retomar al Génesis, ¿sí? Recapitulemos por si no me entendiste. Puedes comenzar a leer Salmos y Proverbios, pero también puedes empezar a leer el Nuevo Testamento, el libro de Juan, y luego del libro de Juan vas a Mateo y el orden hasta el final del Apocalipsis, y cuando termines el Nuevo Testamento, comienzas el Antiguo Testamento. Ahora, la Biblia ya tiene un orden, ¿sí? De principio a fin, y está incluso clasificados los libros, y es lo que yo te voy a hablar ahora, te lo voy a mostrar, porque hay quienes leen la Biblia de esta manera y dicen que es la forma correcta de leerla. Me voy a poner de pie, espero que se vea bien. Acá puse, esto es Antiguo Testamento. Está clasificado así todos los libros que se encuentran ahí. Hay quienes comienzan a leer desde el principio, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Continúan con los libros históricos. Luego los poéticos, en donde encontramos Salmos y Proverbios, que es la primera opción que te decía. Y luego están los profetas mayores y menores. Y luego se continúa por el Nuevo Testamento. Todo esto es en el orden que ya está establecida la Biblia. Nuevo Testamento comienzan con los Evangelios, que es el libro de Mateo el primero. Luego sigue con los Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico. Las cartas paulinas, epístolas. Y por último el Apocalipsis, que es un libro profético. Esto claramente es un orden que ya está establecida la Biblia y puedes leerlo así, de principio a fin, sin complicarse. Esa es la idea. No hay que complicarnos, no hay algo establecido de cómo tienes que leer la Biblia, no. Lo importante, y siempre insisto, pide la guía del Espíritu Santo al momento de leer. No importa el orden, pero sí importa que el Espíritu de Dios te guíe. ¿Para qué? Porque Él te va a dar el entendimiento y la revelación. Si no, solo vas a estar leyendo desde tu intelecto humano, te vas a aburrir, te vas a cansar y vas a dejar de leer la Biblia. Y ese no es el objetivo. El objetivo, el propósito de que estés viendo este video es motivarte a que puedas leer la Biblia y la Biblia completa, diariamente enriquecer tu espíritu, crecer en tu vida cristiana para ver la gloria de Dios en tu vida. De eso se trata, crecer como cristianos, apoyarnos como hermanos y siempre, siempre pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder leer toda la Biblia. Eso es lo importante. Así que te animo a que comiences, no importa el libro, como
sientas en tu corazón si es por el Nuevo Testamento, si es por el Antiguo Testamento, si es por este orden del que te hablé. De hecho, esta clasificación de la Biblia, si te interesa que yo profundice en estudios de cómo está clasificada la Biblia, el por qué, el propósito de ello, déjamelo saber en los comentarios. Escríbeme: sí, Natalia, quiero que expliques, que hagas un video específico sobre eso, ya que eso también tiene un propósito que nos revela también este contexto de cómo fue y por qué fue escrito, las historias que ahí están, esas enseñanzas, que es un mensaje, como siempre digo, es un mensaje universal que se aplicó en el pasado, que se aplica en el presente, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que espero que este contenido te haya servido y que sea de mucha bendición a tu vida. Si quieres realmente aprender a leer la Biblia correctamente y tienes más preguntas, en este video de la guía paso a paso de cómo leer la Biblia las respondo todas, incluso aquella que muy pocos se atreven a hacer. ¿Quieres saber cuál es? Mira el video y suscríbete, porque seguiré subiendo contenido de crecimiento espiritual.